Hola, hoy vamos a hablar sobre el caos y para introducir este tema vamos a utilizar el siguiente ejemplo que trata sobre la introducción de ovejas en Tasmania y vemos que durante estos años el número de ovejas se incrementó de forma importante. Sin embargo, en los posteriores años dejó de crecer tan rápidamente y el número de ovejas se estabilizó y empezó a oscilar entre unos números, entre un número más o menos similar. Entonces, esto introduce un tema importante en la ecología, que es el tema que plantea cuáles son los mecanismos que regulan las densidades de las poblaciones, es decir, el número de individuos que tiene una población. Bueno, se conciben dos tipos de mecanismos. Los mecanismos que no dependen de la densidad, por ejemplo, el clima, los que están relacionados con el clima, y los mecanismos que dependen de la densidad. Dentro de los que dependen de la densidad, el mecanismo fundamental es lo que se conoce como densodependencia negativa. Esto involucra bucles de retroalimentación negativa que actúan sobre la tasa de crecimiento de la población. Esto lo que quiere decir es que a medida que las poblaciones tienen un mayor número de individuos, esto afecta negativamente la tasa de crecimiento, hace que esta sea cada vez más pequeña. Ahora, esto es un debate que comenzó en los años 50, es un debate que todavía no se ha terminado. Es importante, en este debate hay básicamente dos posiciones, aquellos que creen que el mecanismo preponderante son los mecanismos denso dependientes y aquellos que creen que son los denso independientes. Es importante resaltar que ningún grupo desconoce la existencia del otro mecanismo, la cuestión está en cuál es el fundamental. Pero lo que sabemos es que en prácticamente todos los casos involucran a ambos mecanismos, lo que puede variar es la preponderancia que tenga uno con respecto al otro. Ahora, para retomar este tema, podemos retomar ejemplos de los cuales hemos hablado, como el caso de este maizal. Se recuerdan que la apariencia que tienen todas estas plantas de maíz se debe a que en ellas, en todas estas plantas, se encuentra la larva de una polilla que se conoce como el cogollero del maíz. También vamos a retomar este ejemplo, que es un campo de papas en donde todas las plantas tienen un hongo que se conoce como Phytophthora infestam. Entonces, la pregunta, ¿se recuerdan que para que las situaciones que se dan en esas fotografías ocurran, detrás de eso tuvo que ocurrir un crecimiento exponencial? Y habíamos dicho que para que esto ocurra, que detrás de todo crecimiento exponencial se encuentra la desaparición de una barrera. Pero sin embargo, nosotros nos podríamos preguntar hasta dónde puede crecer la población de Phytophthora. Sí, hay en todas las plantas hay Phytophthora, y hasta dónde puede crecer la población de Spodoptera si en todas las plantas hay Spodoptera. Entonces nosotros básicamente lo que nos podríamos preguntar es hasta dónde se puede seguir dando este tipo de crecimiento. Si existe alguna barrera, un umbral para él, es decir, que pase a ser algo como esto, que es lo que en ecología se conoce como el crecimiento logístico. El crecimiento logístico en un inicio tiene un comportamiento similar al crecimiento geométrico o exponencial. Sin embargo, llega un punto que se conoce como punto de inflexión, en donde el crecimiento, en vez de hacerse cada vez más rápido, se empieza a desacelerar y finalmente se para. Este es un tipo de crecimiento que se da porque la población experimenta una limitación a su tamaño, al crecimiento. Eso, ese límite lo estoy representando aquí con esta línea horizontal, que la densidad a la cual esto ocurre, nosotros la vamos a llamar K. Entonces, esta línea roja establece un límite al número de individuos de la población y significa también una densidad de equilibrios, porque si nosotros vemos que la densidad, es decir, el número de individuos que hay en la población se mantiene en el tiempo. Por lo tanto, si nosotros restamos el número de individuos en dos tiempos diferentes, que en este caso es 100, sería 100 menos 100 y esto es 0. Y eso es una definición para nosotros de equilibrio. Cuando el delta n se hace 0, eso quiere decir que la población está en equilibrio, que es tanto como decir que su densidad se mantiene en el tiempo. Esta densidad particular se conoce como capacidad de carga y se denota con la letra K y representa el máximo número de individuos de una determinada especie que un cierto ecosistema puede sustentar. Por esto también a esto se le puede llamar la tolerancia del ecosistema.
el primer registro, por lo menos hasta donde alcanza mi conocimiento de esto en ecología, se lo debemos a Mackenzie Yakesawa, ¿verdad? Sin embargo, desde un punto histórico, tal vez el más importante sea la representación de este tipo de crecimiento de Pearl, porque probablemente sea por él a quien debemos el uso extensivo de la logística en la ecología. Ven ustedes que esto representa cómo crece una población de moscas en un medio, ¿verdad? Que está delimitado por una botella de 1 litro en la cual hay un medio de crecimiento, ¿no? Entonces vemos si en vez de tratarse de una botella de 1 litro, si la botella es de 1/4 de litro, la densidad poblacional que se alcanza es diferente. Aquí es mucho menor. Y de hecho, si utilizamos una botella de 1 litro, pero en este caso son unos mutantes de estas moscas drosófilas que tienen alas vestigiales, es decir, que no pueden utilizar todo, no pueden volar y no pueden utilizar todo el frasco, la densidad de equilibrio, la capacidad de carga es menor. Pero tal vez el ejemplo que aparece en la mayoría de los libros de texto son el ejemplo clásico de Gauss, de los trabajos de Gauss con paramecios, ¿verdad? Donde diferentes especies de paramecios que se alimentan de bacterias, bueno, al inicio crecen de una forma similar a la geométrica exponencial, pero luego el crecimiento se desacelera y llega a una capacidad de carga. Lo mismo ocurre para las dos especies. Esto se debe a que a medida que empieza a aumentar el número de paramecios, bueno, empieza a ocurrir competencia entre los miembros de la población de paramecios por las bacterias y esto, o sea, por alimento, y esto es lo que hace que lleguen a la capacidad de carga. Entonces, bueno, nosotros en una clase anterior desarrollamos el modelo de crecimiento geométrico y nos sirvió muy bien para explicar situaciones en las cuales las poblaciones crecían sin limitación. Ahora, cuando nosotros llegamos a este modelo, en los pasos de la deducción, si bien finalmente llegamos a en un paso anterior obtuvimos una ecuación como esta, y en aquel momento yo les planteé que las íbamos a reutilizar, y lo vamos a utilizar. Es decir, ustedes saben que estas dos expresiones son equivalentes, pero nos vamos a quedar con la de arriba, porque nosotros a partir de esta ecuación vamos a intentar, es decir, a partir de la ecuación de crecimiento geométrico, vamos a intentar conseguir la ecuación de crecimiento logístico. Eso, y el crecimiento logístico, aquí lo que nos va a simular es la competencia que se da entre los miembros de una especie, es decir, la competencia intraespecífica. Para esto, para incorporar esto al modelo, lo primero que tenemos que conocer es que para que se dé la competencia tiene que primero existir un recurso que está limitado. Si no hay un recurso limitado, no tiene sentido hablar de competencia. Ahora, imaginémonos que tenemos dos individuos de una población y que hay un recurso que está limitado. Si un individuo de la población utiliza ese recurso, quiere decir que ese recurso no está disponible para el otro individuo. Es decir, que tiene un efecto negativo sobre este individuo. Pero si este individuo utiliza un recurso, este recurso tiene un efecto negativo sobre este otro. Es decir, que nosotros podemos, ¿verdad?, representar el efecto de la competencia como un efecto negativo y incorporarlo en la expresión como un signo menos. Lo siguiente que nos debemos de preguntar es entre quiénes se ejerce la competencia. Como estamos hablando de competencia intraespecífica, esta se ejerce entre los miembros de la población. ¿Y cómo denotamos nosotros los miembros de la población? Con N. Es decir, es una población, es una interacción que sea entre los miembros de la población con ellos mismos. ¿Sí? Es decir, esto. Otra cosa que es importante es que si tenemos una población que tiene un recurso que está limitado, y pensemos mejor en dos poblaciones, y hay una que crece de forma más rápida que la otra. Bueno, es evidente que la población que crece, que aumenta su número de individuos de forma más rápida, va a experimentar de forma más fuerte el efecto de la competencia. Es decir, que el efecto de la competencia está escalado por el coeficiente de reproducción, que para nosotros saben es. Finalmente, nos tenemos que preguntar por qué compiten. Es algún recurso que se encuentra en el ambiente que nosotros aquí, es decir, que por lo que se está repartiendo, nosotros aquí estamos, y eso aquí lo hemos representado como la capacidad de carga. Finalmente, para hacer una expresión más fácil de manipular, darnos cuenta que en
que en este término aparece n y en este término aparece n, y podemos, si sacamos n como factor común, obtenemos esta expresión que está aquí. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tipo de crecimiento produce esto? Exactamente el tipo de crecimiento que nosotros estamos buscando, un crecimiento logístico que produce una curva sigmoidal. Y esto es un modelo que funciona en tiempo discreto, como hemos discutido. Es decir, lo que ocurre en el tiempo t, ¿verdad? Involucra la cantidad de individuos que va a haber en el siguiente instante de tiempo, que es tiempo t más 1. La formulación original de este modelo, que es una formulación en tiempo continuo, se la debemos a Pierre Behoult, que la publicó luego de leer el libro de Malthus sobre el ensayo sobre el principio de las poblaciones. Behoult lo hizo como una forma de derivar una expresión para el crecimiento autolimitado en el cual las poblaciones encuentran una limitación a su crecimiento luego en las cercanías de una población, de una densidad poblacional umbral. Es un modelo, ¿verdad? Que tiene solamente dos parámetros, que es el coeficiente de crecimiento, la tasa de crecimiento discreta, y esto que es la capacidad de carga. Fíjense, comparemos el funcionamiento de estas dos expresiones. Fíjense ustedes, esto es el crecimiento geométrico que ya estudiamos, y esto que está aquí es el crecimiento logístico. Aprecien que es equivalente al crecimiento geométrico más este término que está aquí. Supongamos una población que originalmente tiene 2 individuos, donde R vale 1, y que para el caso del crecimiento logístico la capacidad de carga sea 100. Y pensemos que pasa durante 13 generaciones. Es decir, comenzamos en la generación 1, ambas, ¿verdad? Tanto la población que crece de forma geométrica como la logística con 2 individuos. Luego, ¿verdad? Vemos que en la siguiente generación tienen un número de individuos muy parecido. En la siguiente generación siguen teniendo números de individuos muy parecidos, es decir, que al inicio el crecimiento geométrico y el crecimiento logístico son muy parecidos. Esto es bueno porque nosotros vimos que al inicio, cuando las poblaciones no experimentan, digamos, límites al inicio de una invasión en un ecosistema, por ejemplo, cuando en una población no experimenta un límite a su crecimiento, bueno, el crecimiento geométrico se ajustaba muy bien, pero vemos que el crecimiento logístico se comporta al inicio muy similar al geométrico. Si seguimos, aquí las poblaciones, los resultados se siguen pareciendo. Aquí vean ustedes que cada vez se parecen menos. Para la quinta generación, aún menos. Vean ustedes que para la sexta, el crecimiento geométrico sobrepasó la capacidad de carga y el crecimiento logístico todavía no ha llegado a 100, que en este caso es la capacidad de carga. En la séptima, el crecimiento geométrico es más del doble de la capacidad de carga, mientras que el logístico no alcanza la capacidad de carga. Aquí es 5 veces la capacidad de carga, todavía no alcanza la capacidad de carga. Aquí es 10 veces la capacidad de carga, estamos muy cerca de la capacidad de carga. Finalmente, se alcanza la capacidad de carga, estamos 20 veces más que la capacidad de carga. El crecimiento geométrico sigue aumentando el número de individuos, mientras que en el logístico, una vez que llegamos a la capacidad de carga, el sistema se queda. Si nosotros representamos esto en forma de gráfica, las primeras 9 generaciones, para que podamos hacer la comparación en las gráficas, porque si no, el crecimiento es tanto el número de individuos en el logístico que se pierde por la escala lo que ocurre con el logístico, y entonces lo que vemos es que, bueno, al inicio crecen prácticamente igual, pero llega un momento en que el crecimiento logístico se hace más lento en comparación con el geométrico, y una vez que llega a su densidad umbral, a la capacidad de carga, se queda. Chévere. Bueno, es decir, es esto que estamos viendo aquí. Una forma importante de comprender lo que ocurre aquí es comparar lo que ocurre con respecto a la reproducción de cada uno de los individuos por separado, lo que se conoce como la tasa de crecimiento per cápita. Fíjense ustedes que en el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento per cápita se mantiene constante, sin importar qué ocurre, qué densidad tenemos. Mientras que en el crecimiento logístico, a medida que aumenta la densidad, la tasa de crecimiento por individuo es cada vez menor, disminuye. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Es el resultado de esta expresión
vean ustedes que esta expresión tiene un componente que es crecimiento geométrico y tiene otro componente que es el que desacelera y finalmente frena el crecimiento. Este es un componente cuyo efecto depende del tamaño de n. Es decir, es un mecanismo, o sea, del tamaño de n, y n es la densidad, es decir, es un mecanismo denso dependiente. Esto quiere decir que su efecto depende del tamaño de la población. Veamos qué pasa cuando n tiene un valor pequeño, por ejemplo 2. Es decir, sabemos que esto es 100 y estamos suponiendo que n es 2. Entonces nosotros hacemos, y k en este caso vale 100. Entonces nosotros hacemos esta división, ¿verdad? Obtenemos este valor, 0, esa división nos da 0,02, es decir, le vamos a restar a 1 un valor muy pequeño y obtenemos un valor que es prácticamente 1. Es decir, que esto que está aquí es un valor muy cercano a 1, es decir, que a esta expresión, que es el crecimiento geométrico, le estamos multiplicando por un valor que es prácticamente 1. Ahora, ¿qué ocurre cuando n tiene un valor grande? Grande en comparación con el tamaño de la capacidad de carga. Si la capacidad de carga es 100, vamos a suponer que ¿qué ocurre cuando n vale 92? Ahora, lo que vemos es que esta es la división que estamos haciendo. Ahora, esta división da como resultado 0,92. Cuando le restamos a 1, le estamos restando 1, un número que es prácticamente 1, y esto da un número muy cercano a 0. Es decir que ahora lo que vamos a hacer es que el crecimiento geométrico le vamos a multiplicar por un número que es muy pequeño, o sea, prácticamente cercano a 0. Esto va a hacer que este valor cada vez sea más pequeño y más pequeño. ¿Qué ocurre en el caso extremo en que n vale 100, que es el tamaño de la capacidad de carga? Bueno, en ese momento, esto es 100 entre 100, que es 1, menos 1, 0. Este 0 multiplicado por esto es 0, de manera que en realidad lo que ocurre es que en el tiempo se mantiene. O sea, si el número de individuos en esta generación es 100, el número de individuos en la siguiente generación va a ser 100. Y así. Es decir, este término, esto que está aquí es el crecimiento exponencial, y este término que está aquí es un término que simula el efecto de la competencia intraespecífica. Entonces, fíjense ustedes, vamos a retomar esto de Darwin, en lo cual Darwin estaba considerando cómo es el crecimiento de una de las especies que él consideraba que crecía de forma más lenta, los elefantes, y veía que a pesar que en este caso, luego de si esta población creciese de forma geométrica o exponencial, luego de un número de generaciones debería haber un número inmenso de elefantes. Ahora nosotros nos podríamos preguntar, y entonces, si esto es así, ¿por qué el mundo no está repleto de elefantes? Bueno, en esta clase hemos visto un mecanismo que puede explicar esto. Bueno, tan sencillo como la competencia intraespecífica entre miembros de la misma especie. Sin embargo, generalizando, nos podríamos preguntar, es que pudieran ser las interacciones ecológicas en términos generales las barreras que estamos buscando para evitar que las poblaciones crezcan de forma exponencial y por lo tanto evitar que ocurran situaciones de plaga. La respuesta es sí. Y buena parte de lo que viene adelante del curso va a tratar sobre ver cómo son estos diferentes tipos de interacciones ecológicas y finalmente cómo las podemos articular todos en el marco del diseño de un agroecosistema que evite que se den situaciones de crecimiento exponencial y por lo tanto de plagas. Sin embargo, retomando la logística, hay cosas importantes que hay que ver. Fíjense, esto es lo que ocurre cuando la población alcanza la capacidad de carga, se mantiene en una densidad constante. Ahora, ¿qué ocurre si el tamaño de la población es más grande que la capacidad de carga? Regresa a él. ¿Y qué ocurre si el tamaño de la población es más pequeño que la capacidad de carga? Aumenta. Ahora, para entender algo que ocurre aquí, vamos a utilizar esta metáfora. Fíjense, imagínense que tenemos estas dos metras, estas dos canicas, ¿verdad? Ambas, si nadie las perturba, se quedan en la situación que están. Eso es nuestra definición de equilibrio. Ahora, ¿cuál de estas dos canicas se encuentra en un equilibrio estable? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir un equilibrio de que si yo la perturbo, la canica regresa a su sitio preperturbación. Es decir, si yo esta canica la empujo y la llevo hasta aquí,
ella regresa a esta posición. Sin embargo, si yo empujo a esta, ella no regresa a esta población. Por lo tanto, esta se encuentra en un equilibrio estable y esta se encuentra en un estado de equilibrio inestable. Ahora, regresando a la logística, si la población se encuentra en su equilibrio, que la capacidad de carga, ella se mantiene ahí. Si yo la perturbo y le agrego individuos, ella regresa a su equilibrio, y si le quito individuos, ¿verdad? Ella de nuevo regresa a su equilibrio. Es decir, que en este caso, para unos valores pequeños de R, la capacidad de carga es un equilibrio estable del sistema. ¿Verdad? Sin embargo, por supuesto, hay que tomar en cuenta que si el número de muertes en la población es mayor al número de nacimientos, por supuesto que la población decrece. Otra cosa que es importante es que si bien hay poblaciones que se ajustan bien a este modelo de crecimiento logístico, hay otras que no se ajustan tanto así, unas menos, otras aún menos, y en realidad la, este tipo de dinámicas poblacionales como las que vemos aquí son las típicas series de tiempo, es decir, cómo cambian los números de individuos de una población a medida que avanza el tiempo, típicas de datos de carga. Y si la logística nos ofrece esto, bueno, esto está bien para bajo ciertas circunstancias, típicamente asociadas a condiciones de laboratorio, pero si es esto lo que observamos en campo, bueno, tal vez no es muy útil la logística. Pero como plantea James Gregg en su magnífico libro, que le dijo Robert May, que es una figura fundamental en lo que les voy a mencionar a continuación, en esta ecuación hay algo que se esconde, hay una serpiente escondida en la hierba. Fíjense. Esto es lo que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿no? El comportamiento de la logística hasta ahora, para valores pequeños de R. Pero si aumentamos el valor de R, fíjense que ocurre lo que se conocen como oscilaciones atenuadas. Estas oscilaciones atenuadas se deben a los retardos que son propios de utilizar una ecuación en tiempo discreto. Es decir, que lo que va a ocurrir en este instante de tiempo depende de lo que ocurrió en el instante de tiempo anterior. Fíjense, ese es, por ejemplo, esos retardos son un mecanismo similar a lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno se está duchando en una regadera que no conoce. Entonces, típicamente lo que ocurre es que uno, con el pomo de la regadera, uno intenta regular la temperatura. Entonces, si uno siente que está muy fría la temperatura, la incrementa, pero se tarda, hay un retardo entre el movimiento que uno hace en el pomo y la temperatura que uno siente del agua. Entonces, como uno siente que no se ha calentado lo suficiente, aumenta un poco más y entonces llega un momento que uno siente que la temperatura está muy alta y entonces baja abruptamente y la temperatura empieza a oscilar hasta que uno finalmente logra, si tiene suerte, antes de terminar de bañarse, que la temperatura llegue al lugar a donde uno la quiere llevar. Es decir, son estos retardos que hay en los que están detrás de estas oscilaciones. Fíjense qué ocurre si uno aumenta un poco más el valor de R. Aquí lo que ocurre es un ciclo límite, y entonces los ciclos límites son valores entre los cuales oscilan las densidades de la población. Los ciclos límites tienen periodos y los periodos están asociados al número de pasos que hay que dar para llegar de un punto a su equivalente. Por ejemplo, para llegar de este punto a su equivalente hay que dar un paso y dos pasos, ¿sí? Fíjense, los ciclos límites son un comportamiento ecológico importante. Veamos lo que hemos visto hasta ahora. Fíjense, vimos hace un segundo el caso de unas oscilaciones atenuadas. Una metáfora para entender esto sería comenzar en una superficie de esta forma y agarrar una canica y ponerla a dar vueltas aquí. Estas vueltas cada vez son más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que finalmente se detiene. O sea, son oscilaciones que se van atenuando hasta que finalmente llegan a un equilibrio. Otro caso que se puede dar es que comencemos aquí y que la canica empiece a dar vueltas, pero si vemos las oscilaciones cada vez son más grandes. Estas son oscilaciones amplificadas. Pero ¿qué tal este caso que está aquí? Bueno, supongamos que comenzamos aquí, la canica empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas hasta que llega al fondo. Y vamos a suponer que en el fondo no hay roce y que esta canica en el fondo puede seguir dando vueltas al infinito. Esto que está aquí es el ciclo límite. También se pudiera dar de esta manera. Si yo comienzo por aquí,
la canica empieza a dar vueltas con oscilaciones cada vez menores hasta que llega al fondo, y una vez que llega al fondo, en esa superficie ideal sin roce, se mantienen las oscilaciones. Estos dos casos representan ciclos límites, que es el ejemplo último que acabamos de ver. Si aumentamos el tamaño de R, vean ustedes que seguimos teniendo un ciclo límite, pero ahora un ciclo límite con un periodo de 2, es decir, de 4, perdón, es decir, que hay que dar 4 pasos para llegar al mismo punto. Si aumentamos el valor de R, llegamos a un ciclo límite de periodo 8, es decir, que hay que dar 8 pasos. Si aumentamos el valor de R, obtenemos un comportamiento que se conoce como caos determinístico. Y esto, una forma de definir esto, es como un ciclo límite en el cual el periodo se encuentra en el infinito. Si seguimos aumentando el valor de R, seguimos estando en la región del caos. En medio de esta región aparece de nuevo un ciclo límite acotado, y seguimos aumentando el valor de R, seguimos observando caos determinístico, y este comportamiento es interesante por algo que se conoce como sensibilidad a las condiciones ideales. Fíjense, aquí tenemos tres corridas, ¿verdad?, que se parecen, pero no son iguales. Fíjense que en todos los casos, la capacidad de carga para la ecuación logística discreta es de 100. En todos los casos tienen el mismo valor de R. Lo que diferencia estos cuatro ejemplos es el número de individuos al inicio. En este caso es 1, en este caso 2, 3 y 4. Ayuda a visualizar esto mejor si uno pone dos ejemplos en una misma gráfica. Por ejemplo, cuando se comenzó con 3 y cuando se comenzó con 4. Tenemos los mismos valores de los parámetros: 100, la capacidad de carga, y 2,7, el valor de la tasa discreta de crecimiento. Fíjense ustedes que al inicio, las dos poblaciones, una aparece con una línea continua negra y la otra con una línea puntuada roja. El comportamiento se parece mucho. Sin embargo, al poco tiempo, vean ustedes la diferencia que hay abrupta entre los dos comportamientos. Esto se conoce popularmente como el efecto mariposa. ¿Qué quiere decir esto? La sensibilidad a las condiciones iniciales. Lo que quiere decir es que dos sistemas que sean fundamentalmente el mismo, como esto que está aquí, sino que la diferencia es mínima. Un individuo, el número de individuos al inicio del experimento. Y esto produce unos comportamientos contrastantes. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales es característica de los sistemas no lineales y de los sistemas complejos. Los agroecosistemas son ecosistemas y por lo tanto son sistemas complejos. Esto nos dice que pequeñas perturbaciones, ¿verdad?, en estos sistemas pueden tener consecuencias impredecibles. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de introducir elementos en estos, por ejemplo, elementos de biodiversidad en estos sistemas. Antes de hacer esto, nosotros debemos tener por lo menos la precaución de realizar lo que se conocen como ensayos de eficacia. Un ensayo de eficacia me permite a mí establecer el efecto, por ejemplo, de un organismo que yo estoy introduciendo sobre otro organismo que yo quiera regular. Pero, y esto es típicamente lo que se evalúa en los ensayos de eficacia, pero además hay que evaluar el efecto que esto tiene sobre los otros componentes del sistema, porque como los ecosistemas, y en particular los agroecosistemas, son sistemas complejos, no lineales, son propensos a experimentar sensibilidad a las condiciones iniciales. Entonces uno tiene que ser cuidadoso a la hora de manejar estos sistemas. Bueno, con esto termino este video. Muchas gracias.